Muy buenos días, tal como fue anunciado, recibimos al diputado por el Partido Socialista, Gonzalo Sibila, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir, ya le dijo planteada la primera interrogante. El Partido Socialista propuso una serie de iniciativas para mejorar la propuesta justo planteada por el Poder Ejecutivo. Dentro de esas propuestas está la instrumentación de un impuesto a las retribuciones del sistema político, incluso una definición de los salarios en el sistema político. ¿Cómo vienen tratando esa inquietud, ese planteamiento y qué respuesta han tenido? Gracias, Nicolás, por la invitación primero. En relación a este punto, es un punto dentro de un conjunto de propuestas, como bien decías vos. Sobre esto hemos conversado, en realidad nuestro documento con el conjunto de propuestas ha sido enviado a los compañeros del Poder Ejecutivo, también lo conocen los otros sectores del Frente. Sobre este aspecto en particular hemos tenido receptividad de compañeros de diversos sectores del Frente Amplio. Básicamente es algo que nosotros habíamos planteado ya el año pasado, en el mes de octubre. Habíamos hablado de la posibilidad de bajar los salarios de los legisladores. Cuando nos pusimos a estudiar la propuesta, lo que visualizamos es que en realidad no había posibilidad de hacerlo de la forma habitual en que se fijan las retribuciones de los legisladores, porque afectaría recién a la próxima legislatura y además genera un enganche con otros salarios de la administración pública. Entonces, la forma que nos pareció más correcta es por la vía de un impuesto adicional, y lo que evaluamos en el partido fue extenderlo, no solamente aplicarlo a los legisladores, sino también a los cargos electivos en general de la administración pública y a los cargos de confianza política. ¿Y de cuánto sería ese impuesto a las retribuciones, llamémoslo así, del sistema político? O por lo menos de legisladores y los cargos de confianza. Bueno, en realidad eso es algo que nosotros en la propuesta no lo incluimos porque es parte de un proceso de, pero en el diseño, de en intercambio. ¿qué se imagina? En lo que nosotros habíamos estado viendo previamente, concretamente sobre el caso de los legisladores, era un adicional de un 50% más, digamos, en la franja del IRPF, algo así. Nosotros con esto lo que queremos dar... Es más una señal que efectivamente lo que eventualmente pueda recaudar y se pueda conseguir. No, sobre el salario del legislador, digamos, sería significativo. No, hablo el tema del es monto global de la recaudación. La recaudación es un monto bajo. En esta hipótesis que nosotros habíamos manejado específicamente, como te digo, de los legisladores, ahora esto se extendería bastante más, recaudamos más o menos $1 millón por año. Para el presupuesto es una cosa insignificante, obviamente para cualquiera de nosotros es una cifra enorme, pero para el presupuesto del país no mueve la aguja. El punto es básicamente dar una señal a la sociedad en el sentido de que los que estamos tomando decisiones también sobre los distintos aspectos de la vida cotidiana de la gente, no estamos para hacer plata ni estamos para hacernos ricos, sino que estamos para trabajar justamente por los objetivos comunes, ¿no? ¿Y por qué lleva tanto tiempo de evaluación? Primero la interna del Frente Amplio, ahora se sumó alguna propuesta de Bordaberry. Yo leía también a algún otro legislador de la oposición que decía, bueno, si esto tiene andamiaje, cuenten conmigo. Sí, algunos han dicho que les parece una propuesta demagógica también. Esa era la otra pregunta que venía. Sí, cosa que me dijeron a mí en octubre del año pasado cuando en una entrevista me preguntaron sobre los salarios y dije, sí, creo que sería bueno bajarlos porque un trabajador medio gana bastante menos que eso. En realidad, los salarios de los legisladores, para lo que son otros salarios en este país, salarios altos, digamos, no son tan altos, ¿sí? Son altos en relación a lo que gana un trabajador común y corriente. Sí, y esto con relación a la retribución de los legisladores, lo que es, para mí es un foco de atención no siempre explorado por el sistema político, mucho menos por el legislativo, es el tema de las partidas, ¿no? Hay partidas de prensa, partidas de 4.000 pesos por mes para el teléfono. Son gastos que sí. Uno usa el teléfono todos los días. Para gastar 4.000 pesos en teléfono celular hay que hacer un esfuerzo importante. Y sin embargo, todos los meses cobran 4.000 pesos para el teléfono. Creo que la partida de prensa ahora están cerca de 12.000 pesos. Es decir, son cifras importantes que hacen a la cuestión que van más allá de la retribución en sí, ¿no? Sí, en general las partidas mayoritariamente las cobran los partidos políticos, ¿no? En el caso del Frente Amplio y concretamente el Partido Socialista es así. Nosotros todas nuestras partidas las cobra el partido y la mitad de nuestro salario también. Por ende, en general
los legisladores mayoritariamente, o por lo menos los del frente, que es la situación que conozco, no cobran ni cerca los números que aparecen por ahí. Pero eso a la gente la verdad es que le importa poco. Lo que le importa es el salario que figura como salario de un legislador. Y nos parece que es un gesto interesante. No recauda mucho, pero nos parece un gesto, una señal buena. Me apuntaban que estoy bastante desactualizado con la partida de prensa, incluso que son 23.000 pesos y no 12.000, como dije. Usted decía que es una propuesta que han planteado ya hace algunos meses. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no termina de concretarse? Si hay algunas voces en el Frente Amplio, ni que hablar, hay mucha gente, desde el Movimiento de Participación Popular se dice, nosotros ya lo hacemos hace un tiempo, vamos arriba. Desde la oposición hay legisladores que también lo acompañan. Entonces, ¿por qué no avanza? Sí, igual lo que hacen los compañeros del MPP es lo mismo que hacemos nosotros. Le retienen una parte de su sueldo a los legisladores para financiar a la organización y a otras actividades que ellos realizan. Lo que nosotros estamos hablando es de crear un impuesto, que por lo que he leído ellos están de acuerdo con esta idea también y la habrían manejado. ¿Por qué ha demorado? Bueno, básicamente esto, como te decía, nosotros lo planteamos en octubre, lo empezamos a estudiar y lo que tenían una serie de problemas legales. Vos no podés, esto no es que se vota en Cámara bajar los salarios de los legisladores. En realidad, una legislatura fija los salarios de la legislatura siguiente. Entonces nos parecía, la verdad, poco razonable hacer una propuesta de este tipo y que terminara afectando a la legislatura siguiente y no a la legislatura que lo vota. Cuando vos evaluás además la posibilidad de un impuesto, se genera toda una discusión respecto del hecho generador del impuesto. O sea, cómo vas a gravar dos veces al mismo ingreso. Entonces también tuvimos que intercambiar un poquito sobre esa discusión. Finalmente creemos que es viable hacerlo por esta vía y lo incluimos ahora porque estamos discutiendo un conjunto de propuestas en materia fiscal. O sea, cuando el planteo se hizo, realmente uno pensaba, bueno, ¿no puede quedar un poquito demagógico esto? Vamos a discutirlo dentro de una globalidad, y la globalidad es, tenemos que gravar más la riqueza, tenemos que gravar más el capital, esa es nuestra visión, y además tenemos que recaudar más, haciendo más eficiente el gasto público y reduciendo algunos salarios en la administración pública que son excesivos respecto de otros, entre ellos algunos salarios políticos, y algunos que no son excesivos que tributen también un poco más porque por el hecho de estar llevando adelante una tarea política, de representación o de confianza, se supone que el gesto de poder contribuir más al país es un gesto que debería reconciliar además a la política con la sociedad y que nos parece oportuno en el marco de un conjunto de medidas, no como una medida aislada, sino dentro de un conjunto de medidas. En lo concerniente al ajuste, yo sé que hay una reunión en el día de hoy que es bastante importante, el presidente con el secretariado, el diario El Observador menciona en esta jornada que hay un principio de acuerdo para atender algunas de las cuestiones que se estaban planteando desde el Frente Amplio, esto de empezar a gravar los sueldos a partir de 50.000 pesos, que haya una franja intermedia entre 50 y 167.000. Ahora, hagamos de cuenta que ese escenario no se concretara. Así como está la propuesta el día de hoy, ¿ustedes la votan? Nosotros discutimos en el seno del Frente Amplio y de su bancada y en función de lo que la mayoría resuelve, actuamos. Nosotros evaluamos esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo. Lo que consideramos es que no es un ajuste de derecha, como se ha dicho por ahí, básicamente porque tiene en cuenta la progresividad del esfuerzo fiscal. O sea, tiende a gravar más a los que tienen más. Nosotros decimos esa característica hay que profundizarla, porque no se trata solamente de gravar más a los que ganan más en términos de ingreso salarial o de retribuciones de tipo salarial, aunque hay que decir que dentro de la escala del IRPF al trabajo hay rentas que no son de trabajo, hay utilidades de empresas encubiertas que se distribuyen sobre todo obviamente en la franja más alta, ¿no? Pero decimos, no es solo eso, sino que tenemos que profundizar los gravámenes a la riqueza, al capital, a las ganancias empresariales. La propuesta del Partido Socialista va en ese sentido, va a decir, bueno, profundicemos esta característica de progresividad, que la reconocemos en la propuesta, tratemos además de no afectar el gasto público. Nosotros somos de la idea de que retraer el gasto público en un contexto de desaceleración es una muy mala medida, generaría más enfriamiento, más recesión. Nuestro gobierno ha planteado que no va a afectar el gasto público sustantivamente, pero sí hay algunas propuestas de diferimiento de gasto.
Y nosotros queremos analizar bien esas propuestas para que no afecten los objetivos del programa del Frente Amplio. Porque nos importa obviamente la situación fiscal, básicamente porque si el déficit se engrosa, para Uruguay va a ser mucho más costoso acceder al crédito, y eso es un problema de soberanía, ya le ha pasado a otros países y es muy complejo, pero nos importa también el cumplimiento del programa del Frente. Entonces, estamos pensando en esas dos claves: obtener recursos para mejorar la situación fiscal del país y obtener recursos para cumplir con los compromisos del programa. Para eso hacemos un conjunto de propuestas que tienden a mejorar la progresividad de este planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Se la voy a plantear de otra manera. Me quedo con la primera frase. Usted dice, bueno, lo que se desarrolló el Frente Amplio nosotros lo vamos a acatar. Usted llega a esta entrevista y obviamente en su hábitat establece contactos, se llama por teléfono con compañeros de partido, con integrantes del Partido Socialista, de otras fuerzas políticas del Frente Amplio, y el ambiente, ustedes conocen, el run run, lo que muchas veces los periodistas accedemos a posteriori. ¿Qué posibilidades ve usted de que la propuesta de ajuste planteada se apruebe tal como está ahora? Yo creo que son muchos los planteos en la interna del Frente y en la sociedad, el planteo del PIT-CNT, por ejemplo, otros planteos que se han hecho, que dan cuenta de una visión mayoritaria respecto a que gravar más a la franja que va entre 33.000 y 50 y gravar de la misma manera la franja que va entre 50 y 160 y pico de mil pesos, no es algo que mayoritariamente se esté viendo bien, digamos. Me parece que nuestro gobierno está recibiendo esa señal, la está discutiendo. Yo no tengo elementos hoy como para afirmar que la propuesta se va a modificar o hacia dónde se va a modificar, pero entiendo que si el Poder Ejecutivo concurrió al secretariado del Frente Amplio, hizo la propuesta allí, también fue en la línea de recibir aportes, de poder escuchar las visiones dentro de la fuerza política, y cuando un planteo resulta tan mayoritario como me parece que, aunque sea parcialmente, se va a contemplar, y entiendo que además sería bueno que eso tuviera como contracara que se recibieran otras propuestas como las que nosotros hemos planteado o han planteado otros sectores. Por ejemplo, aumentar el impuesto al patrimonio personal y empresarial. Bueno, pero Astori dice que el impuesto al patrimonio en el mundo está en desuso y que es muy difícil de recaudar. Sobre todo, veo que en este tema impositivo, claro, hay que ser experto, ¿no? Pero lo que hablan generalmente es no solamente el monto que recaude, sino la dificultad que tiene para recaudar el impuesto al patrimonio. Sí, que es un impuesto caro para cobrar. Hay impuestos que son más caros de cobrar, eso es verdad. También es verdad que el impuesto al patrimonio hoy, que es un impuesto chico, digamos, porque aparte ha ido descendiendo en base a un cronograma y tiende a desaparecer, es un impuesto que recauda, que tiene una recaudación relevante. Nosotros creemos que eso puede profundizarse. Yo decía ayer, conversando en otro medio de prensa, para el senador Bordaberry, por ejemplo, que ha hecho la propuesta que ya habíamos hecho nosotros de bajar algunos salarios políticos, debe ser bastante más complicado pagar más impuesto al patrimonio que pagar un impuesto sobre su salario de senador. Bueno, pero eso es como una chicana, ¿no? No, pero lo que pasa es que eso hace a la riqueza de las personas. Francamente, los que tienen muchos recursos, los que tienen mucha plata, los que tienen riqueza concentrada, tienen mucho patrimonio, tienen muchas posesiones. Entonces, gravar eso para nosotros es muy importante. Y no consideramos de recibo el argumento que es grabar dos veces lo mismo, porque si grabás el ingreso ya estás grabando la riqueza, que de alguna manera es la que te permite generar el ingreso. En realidad, la riqueza en sí y las posesiones le proveen a las personas una serie de servicios y de ventajas que las colocan en una posición francamente desigual respecto de otras. Entonces nos parece que hay que hacerlo. Lo invito a repasar 20 segundos de lo que nos decía Astori el pasado lunes sobre un tema que, por lo menos desde mi visión, no se ha evaluado tanto a la interna del Frente Amplio. Repasamos 20 segundos de lo que nos decía Astori el pasado lunes. Crecer es lo fundamental, crecer es lo que necesita el país. Y ese crecimiento en el futuro traerá mejores resultados, y ahí si hay que, digamos, modificar medidas, se modificarán, pero en este momento no tienen fecha de caducidad. Se nos pide un esfuerzo a los uruguayos, a la sociedad en su conjunto, porque estamos atravesando una coyuntura regional difícil, porque los ingresos del país, bueno, todos sabemos la situación de las exportaciones, lo que argumenta el equipo económico para instrumentar esta serie de medidas y recaudar cerca de 500 millones de dólares. ¿Está bien que no tengan fecha de caducidad?
¿Que sean medidas permanentes cuando son tomadas por una situación coyuntural? Yo entiendo que hoy poner una fecha de caducidad a una medida, en realidad es una previsión demasiado aventurada. Nosotros no sabemos exactamente cómo va a evolucionar el crecimiento de la economía, que esto es lo que planteaba el ministro recién. Pero además, dentro de las medidas que se puedan tomar, hay medidas que tal vez tengan que tener una fecha de caducidad y otras que no. Yo creo que si nosotros logramos aumentar el impuesto al patrimonio, que si nosotros logramos mejorar la recaudación por gravámenes a las rentas empresariales, si mejoramos la recaudación por gravámenes a las rentas financieras, eso yo no creo que tenga que tener fecha de caducidad. Digamos, me parece que mejora la reforma tributaria, que es positivo porque grava más a sectores que, si bien han ganado mucho y tienen mucho, tienen mucho más capacidad contributiva de la que se ha explotado, digamos, a través del sistema tributario en estos años. Otra cosa son las medidas sobre los ingresos salariales, sobre los ingresos del trabajo, que me parece que era más a eso que vos también te referías, ¿no? O sea, si se le pide un esfuerzo adicional a un trabajador que gana 30 y pico de mil pesos, que nosotros estamos planteando que no se haga, pero supongamos a uno que gana 60, bueno, esa medida podría tener una fecha de caducidad en función de cómo evolucione la economía. Y sí, tal vez sí, el tema es que hoy lo que no tenemos nosotros es un dato concreto. Bueno, ya tenemos a la vista lo que fueron las previsiones previas, en realidad no se cumplieron. No tenemos un dato concreto de cómo va a evolucionar la economía en los próximos años, básicamente porque dependemos muchísimo del mercado internacional y del mercado regional. Yo comparto con el ministro que el crecimiento es fundamental. Lo que nosotros decimos, y en realidad todo el frente y también el ministro, estoy seguro, comparte, es decir, nos importa el crecimiento con distribución, que es lo que hemos venido haciendo en estos años, y por ende nos importa la calidad del crecimiento. No queremos cualquier crecimiento. Claramente, ustedes, está bien, comparten esos lineamientos con el ministro, pero el ministro tiene otra postura, la que por lo menos plantean ustedes. Es decir, el ministro habla mucho de los equilibrios, de no afectar las inversiones, de no gravar demasiado a ciertos sectores de la sociedad porque son los que generan y dinamizan la economía. Entonces, en ese sentido, a Gonzalo Sibila le pregunto, ¿no? Al diputado socialista con su ideología, ¿se siente cerca de los planteamientos que realiza el ministro Astori? Es decir, ¿lo comparte como los de un compañero o muchas veces dice, estoy un poco en las antípodas de lo que dice el ministro? No, sin personalizar el ministro Astori, ¿no? Sino somos compañeros, de eso no hay duda. Somos compañeros, de eso no hay duda. Si los comparto, algunos los comparto y otros no los comparto tanto. No quiere decir que nosotros no consideremos que hay que estimular la inversión. Claramente, si no hay inversión, no hay crecimiento. Eso es un dato de la realidad. También creemos que hay que estimular el poder adquisitivo del salario, y es algo que hemos planteado hace pocos días. Aportamos unas propuestas sobre salarios y precios que van en esta dirección. Queremos que los trabajadores tengan mejores ingresos. Si algo nos reveló esta discusión es que tenemos un 60% de trabajadores que ganan menos de 18.000 y pico de pesos líquidos. Esos son salarios bajos. Tenemos que inyectar más recursos ahí porque tampoco es cierto que lo único que dinamiza la economía es el capital. En realidad, los que consumimos somos los trabajadores. La gran mayoría de los consumidores, no todos, pero la gran mayoría, somos trabajadores que vivimos de un salario. Y cuando los salarios mejoran, la gente consume más, eso estimula, a su vez, la actividad económica. Y en un momento en el cual los factores externos del crecimiento están complicados, inversión extranjera, crecimiento de los precios de nuestras materias primas, apostar al mercado interno nos parece fundamental. Entonces, ¿hay una conducción económica de izquierda en el Uruguay? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, esto ha sido uno de los pilares del gobierno del Frente Amplio. Hemos mejorado el salario real sostenidamente durante todos estos años. Yo creo que sí, que tenemos una política de izquierda y dentro de esa política está la política económica. La política laboral es una cara fundamental de la política del Frente Amplio y está atada a la política económica. Lo que nosotros decimos es, en un contexto en el cual se desacelera la economía, tengamos la capacidad de preservar esas conquistas y de ir a más. Entonces, como te digo, siento cercanía con algunos planteos y tengo diferencias con otros planteos. Eso no se le oculta a nadie y es parte de la vida de una fuerza política democrática y por eso hacemos propuestas alternativas en algunos planos. Me quedan 2 minutos y hay 2 temas que no quiero dejar de abordar. Uno, ¿está bien que el gobierno uruguayo haya adoptado una posición a favor de eventualmente que haya un referéndum revocatorio en Venezuela?
Bueno, en realidad la posición del gobierno uruguayo sobre eso me parece que no nos ha quedado del todo clara, digamos. O sea, hubo una declaración con 3 cancilleres más, supongo que te referís a ese mensaje, Chile, Argentina y Colombia, en el cual lo que básicamente se dice es que hay que apostar al diálogo, a la negociación y a que se resuelvan las cosas en Venezuela por la vía de los instrumentos constitucionales, dentro de los cuales pone como ejemplo el referéndum revocatorio. A mí me parece que esa posición es una posición correcta. O sea, nosotros tenemos que aspirar, respetando la autodeterminación de Venezuela, a que los problemas de Venezuela se resuelvan en el marco de la Constitución venezolana. Y dentro del marco constitucional está la posibilidad del referéndum revocatorio que están promoviendo algunos sectores en Venezuela y que la Constitución venezolana habilita. Obviamente, para que el referéndum revocatorio sea posible, se tiene que cumplir con todas las condiciones que establece la Constitución de Venezuela. Cuando uno habla de un instrumento constitucional, habla del instrumento con todas sus condiciones, digamos, con todas sus reglas. Sí, juntada de firmas que, dicho sea de paso, Maduro no acepta, ¿no? Firmas Bueno, que Maduro no acepta. No, eso en realidad yo no lo interpreto así. O sea, yo creo que el gobierno venezolano... Maduro ha dicho que la firma, por más firmas que haya... No, lo que ha dicho Maduro es que hay un plazo para chequear esas firmas y que hasta que no se terminen de chequear las firmas no se convoca el referéndum revocatorio. Pero ha dicho una y mil veces que si están las firmas el revocatorio se va a hacer. Ahora, yo no estoy defendiendo a Maduro, lo que estoy diciendo es... ¿Y qué es lo que no le queda claro entonces del comunicado de la Cancillería? No me quedaba claro en el sentido de si es una expresión de deseo de queremos que haya un referéndum revocatorio. Yo no lo veo así, no lo leí de esa manera. Lo que leo es que hay un apoyo a la institucionalidad venezolana y a decir que las cosas se resuelvan democráticamente. Y hay un mecanismo de referéndum revocatorio, bueno, una oposición que tiene un componente poco democrático, porque yo quiero recordar que dentro de la oposición venezolana hay sectores que han apelado a instrumentos como el referéndum revocatorio y hay otros sectores que nunca quisieron apelar a esos instrumentos y que han jugado a desestabilizar sistemáticamente a Venezuela. Y me parece que el mensaje del gobierno es decir, vamos por el lado constitucional, vamos por el lado democrático. Y yo lo comparto y creo que si están esas firmas hay que hacer ese referéndum y que si ese referéndum el gobierno lo pierde, se tienen que activar los mecanismos constitucionales correspondientes. Lo que me parece es que hay una campaña internacional brutal dirigida a instalar la idea de que en Venezuela hay una dictadura, cuando en Venezuela se eligió un presidente hace poco tiempo, cuando en Venezuela se están transitando mecanismos constitucionales para activar eventualmente un referéndum revocatorio, y cuando Venezuela indudablemente tiene problemas, y problemas graves, pero que no se van a solucionar con el aislamiento. Podríamos ponernos media hora a hablar sobre la situación en Venezuela. Sin duda, y es compleja. Es una situación compleja. La última, tema seguridad, que es otro asunto que también en la interna del Frente Amplio genera división. ¿Se la llevan esta de eventualmente incrementar algunas penas? En si realidad, llegara a emanar de este diálogo entre el gobierno y la oposición, por ejemplo, está el tema de las libertades anticipadas, bueno, toda esa discusión. Eventualmente, si hubiera algún aumento de pena, que el ministro Bonomi ya en algún caso se mostró partidario, a por lo menos analizarlo con ojos positivos. ¿Se la lleva a la bancada? nosotros analizaríamos caso a caso las propuestas, pero la posición global del Frente Amplio es que nosotros no estamos de acuerdo con la inflación penal, porque esto no ha sucedido en el Uruguay, ha sucedido en muchas partes del mundo y no ha dado resultados. Consideramos que el camino es otro, que no pasa en términos generales por inflar penas, lo que no quiere decir que se pueda actualizar la normativa y que en algún caso, si se necesita revisar aspectos penales y se necesitan considerar tratamientos específicos, se haga, pero lo evaluaremos según el caso, más allá de que la posición general es esta que te decía. Gonzalo Sibila, le agradezco su presencia esta mañana aquí. Gracias por invitarme. La pausa y seguimos con más noticias.